Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores y oidores de la Comuna de la Palabra. Lo prometido es deuda con uno de los comensales más asiduos de nuestro programa, Sí. La Comuna de la Palabra. Pensaría que tanto el doctor Iván Martínez Dunker como indudablemente el psicólogo René Santoveña Arredondo y el doctor Eliseo Guajardo Ramos son unos de los comensales más asiduos. Digo, con Óscar Menéndez ya hemos tenido un chorro de programas. Con Eliseo Guajardo, otros programas, y desde luego con René Santoveña. Esta ocasión, además, no puede ser máscara contra cabellera, porque no podría perderla el doctor Eliseo Guajardo, ni yo la máscara. En consecuencia, nos echaremos un buen diálogo con respecto a una discusión que hemos tenido mediáticamente en artículos dentro del Regional del Sur y en su momento, ya antes lo hemos discutido por otras vías y por otros medios, dijera el buen Lev S. Vygotsky, al mismo rumbo. No quiero, sin embargo, dejar de señalar que ha transcurrido una semana más. Ya estamos a mediados de prácticamente diciembre, a fin de año, a 9 meses, como si esto fuera un parto del inicio del distanciamiento físico, el confinamiento casi forzoso para algunos por esta calamidad llamada COVID-19 que ahora está golpeando en Europa en la segunda ola y aquí no hemos salido de la primera. Sin embargo, ya viene prometedoramente la vacuna y al decir de Eliseo Guajardo, los expertos en buscar problemas a las soluciones, ya se la están buscando. Es que quién sabe si va a haber jeringas suficientes para poner las vacunas. Es que quién sabe si la gente se va a querer. Es decir, ya está la vacuna, ya hay un programa de vacunación. Pero quién sabe si la corrupción lo va a permitir, quién sabe si no va a enloquecer a Andrés Manuel, quién sabe si no va a explotar el Popocatépetl, otros terremotos, sismas y sismos que vayan a impedir que la vacuna se ponga. Entonces hay que empezar a especular. ¿Y qué tal si hubiéramos hecho algo? A lo mejor hoy los muertos no serían tantos, serían menos. Que renuncie Hugo López-Gatell. Bueno, renuncia y luego. Pero bueno, tampoco vengo ahorita en defensa de lo indefendible también porque esta pandemia golpea y golpea. No quiero dejar de señalar que la deuda histórica con respecto a los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, porque de ahí era Vicente Guerrero, siguen sin hallar una explicación verosímil o creíble sobre qué ha pasado con el asunto de los muchachos. No tenemos una explicación verosímil hasta ahora, una explicación real. Lo único que ha dicho el gobierno a través del subsecretario correspondiente es que la mentira histórica es una mentira histórica y que no es una verdad histórica, como dijo, ya me cansé, creo que dijo, en su momento ya se había cansado el hombre. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica, una de las buscadoras de desaparecidos, particularmente de Viridiana Naid, nuestra alumna de la Facultad de Psicología de la UAM, que sigue desaparecida en contra de su voluntad, y naturalmente le envío fraternos abrazos y saludos a Angélica. Y un saludo a todos nuestros seguidores en la República Mexicana, en Nuevo León, en Chiapas, Guerrero,
Michoacán, Ciudad de México, Morelos, etcétera. Un saludo a quienes desde el otro lado del charco nos siguen en el País Vasco, en Madrid, en Bilbao, quienes nos siguen en otros lares del sur de América, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico también tenemos algunas personas que acostumbran o suelen ver el material. El día de hoy, como ya decía, tenemos al buen Eliseo Guajardo Ramos, casi vaca sagrada hindú en los ámbitos de la inclusión educativa o de la educación inclusiva hoy, y de lo que en su momento se denominó educación especial, integración educativa, atención a necesidades educativas especiales, y esta parafernalia de términos, terminejos, conceptos y demás. Y el día de hoy tenemos como tema fundamental de reflexión educación inclusiva, inclusión educativa, y la idea de los modelos como construcciones epistémicas o construcciones para representarnos cómo ha venido este proceso que obedece a una dualidad originaria derivada de la exclusión. La exclusión que desde la conquista se hace evidente al tratar de negar una lengua, una religión, una serie de tradiciones para imponer otras y tratar de eliminar las que preexistían. El día de hoy creo que tenemos esta serie de condiciones. Yo voy a cerrar mi boquita porque Eliseo Guajardo, para eso lo invitamos para que hable, y ya en la dinámica iremos comentando sobre esta cuestión. Y pues muchas gracias, Eliseo Guajardo, te mandan saludos, Ismael Muñoz, obviamente Yadira Jaime, Giovanni Hernández y diversas personas que nos acompañan. Andía, muy gracias. Así es. Bueno, este tema de la inclusión, los conocedores, diríamos como el caso de Gerardo Echeíta, que él encabeza un proyecto desde hace mucho, que es un consorcio sobre la educación inclusiva, consorcio internacional. Y no nada más encabeza el proyecto en términos de analizarlo, de estudiarlo, sino que tienen acciones muy tangibles, como fue el poder realizar la versión en español del Index del 2013, la última versión de Tony Booth y Mel Einscough, de Inglaterra, de dos universidades de Inglaterra, y que es la última versión, y sacaron la versión en español. No una traducción, sino una adaptación. Digamos, un poco como es la interpretación de lengua de señas, que no es traducción, sino, aquí no lo explicaba la anterior ocasión. Daniel Maya. Daniel Maya dice, no es lo mismo ser un traductor que un intérprete. Y le aplica al traductor, le aplica más que es un traidor que a un intérprete le aplique ser un traidor, porque está interpretando todo el contexto. Y bueno, en este caso es una interpretación del Index. Y él ya más bien se refiere, o lo ha dicho, y se habla de inclusión. Y ya no educación inclusiva, inclusión educativa, o sea, todos estos diferentes maneras de referirse, aunque dicen cosas distintas. La verdad, sí es diferente una expresión y la otra. Pero bueno, él como abre cada vez más el abanico de lo que significa la inclusión en términos de verdaderamente incluir a todos, y sobre todo a todos los que están excluidos todavía, pues habla de inclusión. Y ya se ha dicho que no es suficiente la inclusión en educación, o sea, la educación inclusiva en términos de que no es escolar, sino es educación en términos más amplios, o sea, la parte educativa más amplia, y no nada más la escolarización,
es por un lado, pero no nada más está el aspecto de la educación. La misma Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues tiene capítulos para lo que es derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la cultura, derecho a la educación, derecho a la recreación, derecho a la vivienda, ¿verdad? Una vivienda que esté adecuada para las personas con discapacidad, que tengan preferencia para el planta baja, por ejemplo, para las que tienen discapacidad motora, sobre otras personas que no tienen esta condición. O sea, la verdad, esta inclusión, pues es una inclusión mucho más amplia. Entonces, por eso, decir educación inclusiva, pues ya nos redujimos y vamos, que está muy ampliada. Entonces, se refiere más a inclusión. Es por el lado de la inclusión. Por el lado del paradigma y la denominación del modelo, pues hay como un empate, diríamos, convencional o práctico entre denominar una política pública y denominarla como un enfoque epistémico, que son de dimensiones diferentes. Y la política pública, pues es mucho más, diríamos, más dúctil, más superficial en su forma de expresión. Pero se refirió, fue tanto lo que cambió en la política pública cuando se vino lo de la integración educativa con relación al modelo médico, que eran tan frontales, que alguien comenzó a decir cambio de paradigma, y el cambio de paradigma es más sobre lo epistémico que sobre una política pública. Y también aquí esta política pública y esto de decir que cambió el paradigma, también fue un poco coloquial, porque si somos rigurosos, pues no llega a ser un cambio epistémico en términos, con todo lo que debe cubrir metodológicamente un cambio epistémico. Y luego, de alguna forma decimos, bueno, ese cambio epistémico al que se alude le va muy bien a las ciencias, diríamos, a las ciencias naturales, que sí hay cambio. Una vez que hay un paso en la ciencia, se cambia y ya no se regresa a pensar como antes. Pero en el caso de las ciencias sociales, más las ciencias humanas, como están asentados en condiciones de subjetividad, mucho subjetividad en la ciencia incluso perfectamente admitido, porque no es un enfoque positivista. Sí hay vaivenes, porque depende mucho del contexto, diríamos, político-ideológico de donde se presenta la aplicación de la política pública. Entonces, hay ese vaivén que es propio de la complejidad en las ciencias humanas. Y entonces no aplica el paradigma, por lo menos el paradigma kuhniano en el sentido estricto. Y queda como metafórico. Yo diría que es un poco metafórico decirlo, más que, diríamos, sistémico en ese sentido. Entonces, pero le va bien para poder un poco saber de qué estamos hablando. Le va bien, de alguna forma, el señalamiento del modelo. En este caso, por decir, lo que más nos importa si se habla de inclusión es ver históricamente desde la concepción más acabada para explicarnos, pues no en el sentido historicista de decir, explicarnos qué pasó en el siglo XIX desde la mirada del siglo XIX, sino qué pasa en el siglo XIX desde la mirada del momento actual, de lo más desarrollado. Y entonces, y ya sabemos que la historia se está reeditando constantemente, que no es porque ya se dijo así siempre es, sino que se reedita con base a la visión de
del momento, de los intereses sociales, de los enfoques que se tienen en esta condición. Entonces se reedita un poco la historia. Desde ese punto de vista, pues también se puede vivir que en la parte del modelo asistencial, pues tenemos que relativizar qué era lo más avanzado que había en ese momento y había que considerar ese esfuerzo como algo importante, ¿no? No podríamos juzgarlo de otra forma, pero cada momento tiene su contradicción. Y la contradicción del modelo asistencial, que peyorativamente decimos asistencialista porque no es lo que deseamos, se dice asistencialista. Pues es esa asistencia vital que se le va a presentar a las personas con discapacidad. La contradicción viene en que esa asistencia la contradicen los internados que había, pero cuando había internados que eran escuelas, no internados que eran para pues darles de comer, de vestir, de bañar, de darles toda la asistencia, hacer todo por ellos, eso es la asistencia, hacerlo por ellos, no hacerlo apoyándolos a ellos y que ellos lo hagan y ayudarlos a que lo hagan, sino hacerlo por ellos, sustituyendo hasta su voluntad. Y eso es la anulación plena de la persona. Entonces, cuando hay una escuela, como fue la escuela para sordomudos en ese entonces, en México al menos, pero coincide en el tiempo en muchos países, sobre todo en América Latina. Si vemos cuándo aparecieron en Argentina, en Chile, en Brasil, etcétera, más o menos son los mismos y las condiciones muy parecidas. Entonces, cuando aparece la escuela y luego aparece la de ciegos, también esa escuela pues contradice la condición asistencial porque dicen pues ya no se les va a asistir, sino que se les va, aparte de educar, formar, hasta formar que tengan un oficio para que puedan sostenerse. Entonces ya eso contradice de alguna forma la condición del modelo que se va a transformar. O sea, anuncia una transformación. Si queremos verlo tipo estadio, tipo un enfoque de estadio baloniano, es decir, es una anticipación funcional, que significa que están ocurriendo cuestiones que son de un modelo que todavía no ha nacido, pero ya están en ese modelo, y es la contradicción dialéctica para que se transforme en otra cosa que se anuncia. Y ese anuncio, pues, como es una anticipación funcional, pues son precarios, o sea, son apenas atisbos que no arman un modelo y no contradicen plenamente todo ese modelo. Entonces, sí nos sirve para explicarnos, porque esto que estamos viendo lo llegó a hacer el propio Piaget con Rolando García. Cuando Rolando García, no hay que confundir que fue un discípulo de Piaget, porque fue un par de Piaget, fue un epistemólogo con otro epistemólogo, por decir. Entonces, entre ambos trabajan, presentan varias cuestiones, y el más relevante que quisiera mencionar es el de la historia social de la ciencia. No, el de la psicogénesis e historia de la ciencia. Entonces, ese trabajo, lo que viene a imprimir Rolando junto con Piaget es esa combinación que ellos hacen, esa visión histórica que Piaget no la había realizado de esa forma, sino lo había visto en una especie, sí había aplicado la sociogénesis desde su introducción a la epistemología genética, pero era una sociogénesis lineal en la civilización occidental de la ciencia, por decirlo así. Y sí se explica, sí es explicable el concepto de densidad, el concepto de relatividad, etc. Pero con Rolando ven otras civilizaciones, como en este caso la China, o sea, una civilización oriental, que tiene un punto de partida diferente y que entonces explica mejor por qué
en algún momento dado algunas nociones se alcanzaron antes, como en la condición de inercia y de densidad en otras civilizaciones. O sea, ¿por qué eso ocurre? Y los puntos de partida son distintos. Entonces, en una está Aristóteles, que va a explicar que la normalidad es cuando las cosas están en reposo, y lo accidental es cuando las cosas están en movimiento, porque pierden el reposo y tienden a volver al reposo. O sea, esto es a la normalidad. Están accidentadas, no en su condición de materia física. Y entonces, pues la ciencia tiene que explicar el movimiento y no el reposo, porque el reposo pues es el punto de partida y es el punto, digamos que ese no es la explicación. Siempre hay algo en lo que se parte que no tiene la explicación de inicio, sino nunca empiezas. Y en el caso del taoísmo en China, todas las cosas estaban en movimiento, eso es lo normal. Y lo que hay que explicar es el reposo. O sea, ¿por qué hay cosas que están en reposo? Entonces hay que explicar el reposo, no el movimiento. Están a la inversa. Y entonces, la explicación física, ciertas nociones se llegan antes que en otras, lo que significa que no que una sea superior a la otra por haber llegado antes, sino que de todas formas los puntos de partida distintos relativizan esas conquistas. Y esto lo señalo porque ya Inelder, cuando estudió en su tesis doctoral de los débiles mentales, demuestra que los débiles mentales llegan a las etapas que llegan los que no tienen debilidad mental. Dice, llegan, entonces son equiparables. No llegan al mismo tiempo, pero llegan. Claro, hay una parte que es más difícil de decir, bueno, no llegan a las operaciones formales. Ah, sí, pero no todas las personas que no son débiles mentales llegan a las operaciones formales tampoco. Esto es, el que no lleguen a las operaciones formales no es que solo los débiles mentales no llegan, tampoco los que no tienen debilidad mental, no todos llegan. Y depende mucho del ejercicio y las condiciones en que se encuentran. Entonces, esa condición de relatividad y empatía, de que mientras se llega a la etapa son equivalentes y no en los mismos años o en la misma edad, como lo podría ser un test psicométrico, que sí importa mucho en qué edad llegues al conocimiento y te va a tasar un cociente. Pero en la psicogénesis no es así. Se tiene una visión más amplia y dice, sí llegan. O sea, en esa condición es lo mismo en las civilizaciones, que es bien importante decir, pues no es porque minusvalorar la asiática porque llegó antes y decir es lo mismo que llegar después. No. Se está haciendo un reconocimiento de las otras culturas, un reconocimiento que rompe el eurocentrismo, ¿verdad? Que es terrible, es el eurocentrismo que seguimos padeciendo, diríamos, o la cultura occidental, si se quiere decir, para ser más amplios, pero la que proviene de los griegos, esa que siempre está presente y nos constriñe en formas de pensamiento. Entonces, desde ese punto de vista, lo señalo porque esa forma histórica de revisar las etapas ya no del conocimiento, ya no de forma individual en el niño, como modelo epistémico, sino en la sociedad, en la cultura, también hay etapas. Esto es, también podríamos, así como decimos paradigmas, pues también el paradigma a veces es más radical, decir, se rompe y pasa a otro como si fuera como aquella cuestión del rompimiento como si nada más la ruptura epistemológica que se hablaba de Bachelard, cuando se hablaba de eso, la ruptura. En psicogénesis, en epistemología genética se dice las rupturas, no la ruptura, como si pasaras del conocimiento cotidiano vulgar al conocimiento científico en un solo paso.
Y dice, la verdad, no hay un solo paso, hay varios pasos. Entonces, desde ese punto de vista, va mejor hablar de estas, enfocar mejor esto para explicar qué es lo que viene sucediendo con etapas que con paradigmas, por ejemplo. Y le va bien al modelo, porque estamos hablando de por lo menos 3 modelos: asistencial, médico y el de inclusión, o el educativo o social. Adelante. Como dijera Jack el Destripador, vámonos por partes, porque si no, sí. No sé cómo aprecie nuestro auditorio de escuchas y miradores, pero hay una pregunta. Indudablemente hablas de etapas o estadios, aunque la noción de etapa o estadio, que Trantong revisa la noción de estadio en psicología, sí. Un psicólogo vietnamita, Trantong, y su tesis doctoral la dedica a la noción de estadio para pretender explicar la evolución psicológica del ser humano. Mutatis mutandis, podríamos asumir que hay una evolución en el mismo sentido de la práctica de la atención educativa de las personas con discapacidad, por ejemplo, o de las personas con diferentes usos lingüísticos y tradiciones culturales, ¿sí? Pensar los mapuches, pensar los tarahumaras, etcétera, o es quererle imponer a la realidad un modelo evolucionista que, como si viniera de una etapa de atención de menor a mayor nivel asistencial, siempre lo último es lo más avanzado y no más desarrollado, que sería el social, y en consecuencia parece hacer que hay teleológicamente predeterminada una tendencia del menor nivel al mayor nivel, dijera Piaget en su explicación epistemológica. Decía él en la entrevista que le hace Bringuier: mi propósito es explicar cómo se pasa de una etapa de menor conocimiento a una de mayor conocimiento. No utilizó el término mejor, utilizó el término mayor. Y creo que sí hay una diferencia nítida entre mejor y mayor. Sin embargo, en la práctica, porque el hecho educativo es un hecho y no es ni una ciencia ni una disciplina. El hecho educativo, un fenómeno, originariamente fue excluyente y progresivamente ha ido incluyendo. Hubo una época en que había escuelas para señoritas y escuelas para varones, porque su función era formar ciertas habilidades o competencias socialmente aceptadas para varones o para mujeres. 2, había escuelas para negros y escuelas para blancos en Estados Unidos, en Sudáfrica y en varias regiones. 3, había escuelas para indios y para criollos en la colonia. Es decir, la idea del hecho educativo como un hecho básicamente excluyente, hasta la estandarización del test de Alfred Binet para diferenciar los educables de los entrenables y de los de custodia, que viene desde principios del siglo XIX, ¿sí? Finales siglo XIX, principios siglo XX, 1900, 1895, ¿sí? Al inicio de la escuela pública obligatoria en Europa. Es decir, es un modelo que excluye por principio o que incluye ciertos sectores pero excluye otros. En esta lógica de la diada inclusión-exclusión, ha habido un proceso, pareciera ser teleológicamente visto, de menor nivel de inclusión a mayor nivel de inclusión. Sí. Pero quién sabe si preexista de esa manera a priori, si no ha sido producto de la actividad del propio ser humano, que ha ido luchando por ganar el ejercicio pleno de su derecho a la educación. No sé si me explico, es decir, sí, los padres de familia de las personas con parálisis cerebral, cuando crean APAC, por ejemplo, o el Instituto John Langdon Down, los
consideran en virtud de que el Estado no instrumentaba políticas públicas para la atención de esa población y eran desechados hacia la vida únicamente del diagnóstico inicial médico y después háganse bulas. Entonces crearon sistemas de atención, tanto terapéutico, que no por ser asistencial era irrelevante o innecesario, y educativo, donde al juntarlos aparece un supuesto modelo clínico, médico, asistencial, pero que no era tal modelo. Era el conjunto de condiciones sociales que imponen a las familias una serie de condiciones. Los internados pasa lo mismo en la Guerra Civil Española. Los niños que sobrevivieron en la Segunda Guerra Mundial eran enviados a casas de asistencia, por ejemplo, el Castillo del Lago, el Château, ¿sí? O Chat du Lac, donde efectivamente les daban asistencia a los niños sobrevivientes de la Guerra Civil, porque quedaban en la orfandad. O quedaban como niños expósitos para ver quién les daba asistencia o caridad. El problema es cuando aparecen los sistemas de educación que se proponen deliberada y explícitamente el objetivo de atender a esa población, aparece una educación especial. Como apareció la Escuela Nacional para Sordos en México, también en París aparece primero la de sordos, también en Inglaterra o en Reino Unido aparece primero la de sordos, en Estados Unidos también, y después las de ciegos. Pero esos procesos eran selectivos hacia cierta población que estaba excluida del sistema general. Eran sistemas para algunos alternativos, para otros eran evidentemente de exclusión. El problema entonces aparece cuando dices, no tú Eliseo Guajardo, sino cuando se dice, es mejor hablar y más correcto de educación inclusiva que de inclusión educativa. Porque en el fondo, el problema de base que da origen a esta tendencia es el mismo problema. Y el propósito creo que es también el mismo, el ejercicio pleno de ese derecho y para ello crear las condiciones necesarias. Si le llamas inclusión educativa o educación inclusiva, creo que es una quisquillez que no aporta nada. Ahí dejo la provocación. No escondo la mano, aquí está la que aventó la piedra. Te voy a decir en qué te podría yo dar la razón. Nosotros estamos tenemos rato de estar, bueno, educación especial siempre ha sido un espacio diríamos, de mucha reflexión y de mucha formación técnica. Bueno, se están teniendo nuevos test, revisiones de test. O sea, nunca está estancado, siempre están moviéndose. Y siempre incluso ha habido investigación, incluso ha formado parte de educación superior, no nada más de educación básica. Cuando es en básica, pues entonces en básica no se investiga y ya no hay investigación, pero antes sí la había, y cuando la había, alguien dijo que se desviaba el recurso, en lugar de atender a los niños estaban haciendo investigaciones, alguien con una visión un poco más, en fin, pero siempre están en ese movimiento porque están ante condiciones siempre de cosas que no se conocían. Ocurrió cuando también se aborda el autismo, cuando se abordan los niños con capacidades talentosos o capacidades sobresalientes. Los famosos CAS. Entonces siempre hay algo más en este sentido. Pero a lo que voy es que cuando aparece la integración educativa y luego se discute integración y educación inclusiva y viene toda esta cuestión, estamos hablando de un servicio que da atención, en el caso de México, con números muy alegres, muy optimistas, al 6% de la población en edad escolar que tiene un servicio educativo. Y el 94%
está fuera de cualquier servicio educativo que tiene edad escolar. No estoy hablando de toda la población con discapacidad. Y nosotros estamos acá en la discusión, en ese sentido sí estoy de acuerdo, estamos discutiendo exquisiteces, ¿verdad? Y no, más del 90% no está atendido. ¿Qué quiere decir? Que si aplicamos el método de los modelos, el 96% está en modelo asistencial. No porque no están en internados, pero están en sus casas siendo asistidos. O sea, dándoles asistencia a la familia, de alguna forma. Entonces, pues más bien seguimos en el modelo asistencialista, ¿verdad? En esos términos. Y sentimos que ya vamos en el modelo educativo y que no sé dónde más de progresivamente pudiéramos estar yendo. Y pues efectivamente, desde ese punto de vista, pues sí son exquisiteces, ¿no? desde ese ángulo. Pero diríamos, el enfoque que se tiene ahora de ser incluyente da una gran contradicción de que estén fuera el 94%. Ese es de escándalo, es de escándalo. Pero se ve así porque se tiene la concepción de una educación inclusiva, precisamente. No se tenía así, o había más tranquilidad con el modelo médico que decía, no, pues es que de todos esos, nada más algunos son educables. ¿Cuántos? No sé, pero no todos. Entonces eso da otra condición de qué es lo que está ocurriendo. Y en la parte del modelo, cuando se iniciaba en México la educación pública obligatoria, todavía antes del 20, que es posrevolucionario, en los inicios, con Justo Sierra, que está imponiendo la educación obligatoria y que muchos no, sobre todo en zonas rurales, no le ven la utilidad de ir, que los niños estén sentados y estén haciendo lo que se hace en la escuela, cuando pueden estar ayudando al padre a la cosecha, a cuidar animales, etc. Entonces, pues se resistían a ir a la condición obligatoria de la escuela. Y él en un énfasis de decir, no, tienen que venir, es obligatorio. Los únicos que no pueden venir, o sea, con la gran dispensa, son los que tienen discapacidad. Entonces, en su modelo, ¿sí?, en su idea de educación obligatoria, todos es obligatoria menos los que tienen discapacidad, pero lo dice con una especie de deferencia pues son los únicos que tienen la excusa justificada de no asistir. Pero eso ya no existe en el modelo educativo. Ya no hay una justificación para decir los que tienen discapacidad, esos pueden no venir, incluyendo los que se les dice de discapacidad severa, que hay que ver si es, hasta qué punto es severa o no es severa. O sea, que también ahí hay una relatividad, ¿verdad? Porque no es lo mismo deficiencia, que puede ser muy severa, y la discapacidad puede no ser tan severa. O sea, hay muchos casos. Entonces, es el caso, por decir un ejemplo, Daniel Álvarez, que es sordociego y dirige una institución y deambula, va y viene al trabajo, etc. Entonces, dices, bueno, pues depende. La discapacidad da una condición relativa. Entonces, pues, en cierta forma sí se ha caído en discusiones un tanto bizantinas en ese aspecto, pero se ha querido, cuando se quiere precisar, ahora que está la educación inclusiva y que abarca la inclusión que no haya discriminación de mujeres, de migrantes, de niños con discapacidad, incluso toda la diversidad de la orientación sexual que pueda presentarse desde básica, porque se manifiesta desde básica, hasta como sea. Toda esa inclusión. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Entonces uno puede decir, pues también hay niveles de vulnerabilidad en ese aspecto. O la otra, te pongo el ejemplo de lo que comentabas y tú mismo viviste en la zona Mije.
cuando tú le explicabas al Tatamandón qué era la integración educativa, y para él eso no era ninguna novedad, porque ya ahí todo el mundo está incluido, y todos hacían tequio y hacían lo que cada quien puede hacer, o sea que ahí qué vas y les explicas de forma avanzada en una cultura que, si queremos ver que si eso es avanzado, ellos ya estaban avanzados desde antes de que nosotros estuviéramos, diríamos, avanzados en ese sentido. Sí hay esa relatividad en ese aspecto de que muchas culturas originarias tienen los principios y valores que apenas nosotros queremos estar implantando. Eso sí también es cierto, y no podríamos nosotros, diríamos, querer homogenizar nuestra visión en ese sentido, pero si hacemos un ejercicio de que se aplique en lugar de una atención, casi siempre son modelos de atención, porque se llama modelos de atención. Y cuando dices modelos de atención, está impregnado del modelo médico, porque el modelo médico es el que atiende, y en el modelo educativo no atiende, reconoce. ¿Y de dónde saca eso? Pues es lo mismo, por eso los que están en el enfoque de la interculturalidad no se sienten identificados con una educación inclusiva, porque ellos no están pidiendo que se les atienda, están pidiendo que se les reconozca en igualdad de condiciones. Y la atención es asimétrica, ¿verdad? Del médico, porque va a curar al enfermo, ¿verdad? A ver. Y entonces, la verdad, decir modelos de atención está con el estigma de la atención, o sea, en el fondo tiene un enfoque médico. A ver, aquí hay una dualidad de díadas. Recuerdo cuando después de la reunión en Salamanca, España, en la cual tú estuviste, fue Salvador Villarreal contigo, y estábamos en la Dirección General de Educación Especial, ya Dirección de Educación Especial en la Ciudad de México. Sí. Recuerdo que hablábamos y se agrega un documento a la Declaración de Salamanca que es sobre la atención a las necesidades educativas especiales como una materialización en el sistema educativo de las necesidades especiales, porque hay otras necesidades especiales, por así llamarlas. Después aparece la idea peregrina y dijeron, ya no se debe hablar de necesidades educativas especiales. Ahora lo correcto es hablar de barreras para el aprendizaje. Y lo que tiene que hacer el maestro es eliminar las barreras. Ya me imagino al maestro eliminando las barreras arquitectónicas de las escuelas y las ciudades. O ya me imagino al maestro eliminando las barreras psicolingüísticas y las barreras de acceso a la información, braille, LORM, lenguas de señas, etcétera, lenguas originarias. Pareciera ser que esta idea de que ya estamos en una etapa mejor, ahora hablamos de barreras para el aprendizaje, de antemano niega lo anterior y se vuelve antipiagetano, dijeras en el ejemplo, porque tú pareciera ser que hay que deshacerse de todo lo precedente para darle sentido a lo que sigue. Y tu pregunta naturalmente, ¿y ahora qué sigue? Es un problema que debemos plantearnos siempre, porque el problema es cómo le hacemos para que el alumno ingrese, permanezca y egrese del sistema educativo. Sí. Pero ahora tú planteas otra dualidad, aparte de barreras y de necesidades educativas, aunque existan las dos, porque no dudo que existan necesidades especiales, no dudo que existan necesidades educativas y no dudo que existan barreras para el acceso, no necesariamente para el aprendizaje, pero dejémoslo ahí. Hay una segunda diada que planteas, la diada atención versus reconocimiento del derecho. Es decir, brindar atención es regresar al modelo asistencial, porque yo le doy asistencia o atención para que ingrese. Ahora no, lo reconozco en igualdad de circunstancias. Si es ciego sordo, está igual que el otro alumno. Pues tampoco es cierto. Porque entonces, si trato igual a los diferentes, resulta que ese trato se vuelve también excluyente.
Sería igualdad. El problema es cómo resolvemos esas diadas en un modelo teleológico donde, bueno, ya llegamos a educación inclusiva. ¿Qué seguirá? Pues no lo podemos prever. Así, lo que sigue después de educación inclusiva es educación universal y gratuita. Dijera AMLO y la 4T. Vacunación universal y gratuita. Es lo que sigue. Bueno, yo alguna vez escribí, no me acuerdo, en un artículo que decía, un poco en esta idea de que ahora sigue esto y esto y esto. Bueno, para acabar pronto, ¿qué sigue de aquí? De la inclusión, sigue la no exclusión. Ah, ¿no debió haber sido al revés? No, porque el origen de todo esto es la exclusión. Claro, pero la no exclusión es más incluyente que la inclusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no genera exclusión para luego hacer inclusión. A ver, nada más como un dato, antes de que fueras a Salamanca, sí. Te acordarás que nos comisionaste junto con la doctora que estaba en la SEP como asesora del secretario Miguel Limón. La doctora, que era militar, médico militar. Sí, bueno, ella... la doctora de Sofía Leticia Morales Garza. Sofía Leticia Morales Garza. Asesora asesora del secretario Miguel Limón. Y entre otros me tocó ir a la reunión antes de la de Salamanca y antes de la convención. De la OEA. De la OEA. A Washington. Que fuimos en representación en la reunión de expertos, entre comillas, para discutir el acuerdo internacional de la no exclusión por razones de discapacidad. Es curioso, pero en los organismos internacionales precede la no exclusión a la inclusión. Y resulta que ahora lo estamos planteando exactamente al revés. Vamos de la inclusión a la no exclusión. Joder. No, ahí lo dejo. Es una forma de decir, ya no sigue nada, ¿verdad? Sigue que no excluyamos para no tener que incluir. Porque la inclusión requiere de la exclusión, ¿verdad? Necesariamente. Y la exclusión, la no exclusión no requiere de la inclusión, ¿verdad? No requiere de eso. Simplemente al no excluir, haces inútil la inclusión, al no excluir. Que eso es lo que debiera suceder, pero bueno. Efectivamente, aun cuando esté la educación inclusiva y abarque todos estos sectores, y lo curioso es que es bien también difícil al identificar sectores y estrategias para cada uno, pues alguna vez en la SEP hubo un programa de inclusión educativa y equidad y daban financiamiento a cada uno de ellos. Y yo recuerdo yendo a Morelia a hacer un taller con el INDEX para trabajar con todos los que estaban en ese programa de inclusión y equidad. Y estaban los de inmigrantes, los de especial, los de telesecundaria, los metían indígenas por migrantes, yo creo, etcétera. Y queríamos ver, pues, los cuestionarios del INDEX. Y entonces, luego aparece en la primera pregunta, de las primeras preguntas de uno de los cuestionarios, es, usted le da la bienvenida a todas las personas que tocan la puerta de su escuela. Y dice la de migrantes, dijo, oigan, yo no puedo, si no es migrante, no le puedo dar cabida a mi servicio educativo. Porque si yo le doy cabida a un migrante, a un no migrante estoy desviando recursos, porque debe ser migrante. Y eso que era incluyente se vuelve excluyente, específico, que era lo que nos pasaba con los famosos, cuando pasamos de escuelas especiales a CAMP, que no podíamos, en especial, decir que si hay puros sordos que no puede venir un ciego, porque entonces la escuela regular podía decir lo mismo, y entonces nunca iba a haber niños en las escuelas regulares. Y había que hacerlo de atención múltiple, por decir, que significaba de que todos entran. Entonces, esta parte también tenía ese problema de que por sectores ocurre. Y luego es otra cuestión, que hay personas que tienen, diríamos, múltiples exclusiones
o múltiples discriminaciones, ¿verdad? Sí, ya se ha mencionado, mujer indígena con discapacidad, pues ya lleva como para 3 programas, entonces, ¿cómo se le va a hacer? Este tipo de cosas introducen esas aberraciones, contradicciones, ¿verdad? La doble atipicidad o atipicidad múltiple, por También, ejemplo. sí. Entonces, efectivamente, todos esos aspectos tienen esos problemas, condiciones. Pero en esta, diríamos, universalización de la población excluida a la escuela, y que hay intersectorialidad, y que además hay cosas que pasan en un sector que pueden ser aplicables a cualquiera de los sectores excluidos, como esto del reconocimiento, que lo desarrollan más en la interculturalidad y vale para educación, diríamos, de personas con discapacidad, es una situación también que habría que ver, que no se puede diluir, diríamos, de alguna forma la población, que quizá pueda tener más condiciones de vulnerabilidad, como es la que tiene alguna discapacidad, y que exige conocimientos, diríamos, hasta cierto punto más allá de lo que en el momento se está presentando, o lo que trae la parte curricular, o cómo se puede apoyar, o cómo se puede apoyar al maestro, a la familia, etcétera. O incluso cómo la familia puede apoyar, porque sabe mucho la familia de sus propios hijos con discapacidad, ¿verdad? Y a veces no se les pregunta absolutamente nada, y hay que preguntarles. Como en educación superior, sí se les puede preguntar a los jóvenes cómo se les puede apoyar, y te pueden dar algunas pistas de cómo es mejor, cómo es que quieren que se les apoye. Y no todo tú vas y les impones una especie de apoyo. Bueno, el caso es que a esta condición de orientarse hacia la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, fue que en algún momento dado se le dijo, bueno, esto es inclusión educativa. Así como hay interculturalidad para la población de pueblos originarios, hay perspectiva de género para el caso de los niños y niñas y jóvenes, en este caso de orientación sexual, o sea que hay una identificación. En este marco, pues no se puede diluir la condición de la discapacidad, y entonces a eso decir, bueno, esto es inclusión educativa dentro de la educación inclusiva. Es para no perderse, sobre todo en lo que es el enfoque de las políticas públicas con presupuesto, etcétera. Tú tienes muy claro, Sí. porque ello lo has escrito N cantidad de veces, que también está la otra confusión de la reducción del tener al ser. Ajá. Es decir, yo tengo ceguera, entonces soy un discapacitado visual. Ajá. Tengo sordera, soy un discapacitado auditivo sordo. Tengo parálisis cerebral, soy un discapacitado neuromotor. Pareciera ser que hay una segunda reducción, además del tener al ser, una reducción de la deficiencia a la discapacidad. Exacto. Y eso hace que entonces, pensando, por ejemplo, en las alteraciones de corte neuropsicológico, jóvenes que iban a la prepa, a la secundaria, a la universidad, y que en un accidente con TCE, traumatismo cráneoencefálico, dejan de ir a la escuela, etcétera, aparte de las secuelas neuropsicológicas que tienen, reintegrarlos a la dinámica escolar, entre otras, es parte de este proceso del llamémosle atención educativa, de la inclusión educativa, educación inclusiva, porque si no, tenemos alumnos en la UAM que han dicho, gracias a que no me trataron como persona con discapacidad, terminé mi carrera. Sí, sobre todo hay estudiantes en línea, a distancia, por decir,
que nunca dicen que tienen discapacidad, porque prefieren hacerlo porque si no hay prejuicio. Y van salvando todas sus materias y nunca dicen que tenían discapacidad. Pues nunca los vieron, ¿verdad? Hay unos que sí lo dicen porque requieren que se les apoye en algún sentido. Pero en fin. Mira, yo creo, Enrique, aquí hay un tema, tocaste algo bien importante que nosotros ubicábamos en la época de la integración educativa. Nosotros decíamos, es integración educativa que esté vinculado al currículum básico, o sea, al currículum que es el de todos, ¿verdad? De tal suerte que si llevan el mismo programa en un camp, están en condiciones de integración educativa, no de integración escolar, pero sí de integración educativa. El que está en integración escolar es que sí está en escuela regular. Y hablábamos de que pues todos estaban integrados y eso no lo podían aceptar los que nada más veían en la integración la escolar. Decíamos, no, tú estás hablando de la escolar, nosotros estamos hablando de la educativa y de la escolar. Una inserta en la otra, claro que la escolar es educativa, pero hay una que no es escolar, pero que sí es educativa, porque lleva los mismos derechos de tener, diríamos, ese currículum y al final un certificado que es válido, aunque no haya acudido a la escuela, que serían los casos a los que tú te refieres, o sea, no lo resuelve, es decir, pues sí, tiene que estar en una condición educativa. ¿Por qué? Porque pues está en el hospital, etcétera. Y cada vez eso va a haber más casos se van a reconocer más casos de los que tienen necesidad de permanencias prolongadas en hospital y que tienen que no perder diríamos, su trayectoria académica básica o en la que esté, ¿verdad? O ciertas pausas. Nos sucede ahora en educación superior que los programas educativos se terminan en 8 o 9 semestres, pero tú quien pierde materias, etcétera, los puede terminar en 11 o 12 o hasta 13 semestres. Pero si te pasas de 13 ya perdiste tu condición de estudiante de la universidad. Y uno dice, bueno, quizá haya casos en donde requieren pausas más amplias que los 13 semestres y hay que pensar eso. Y no pensar que sea exclusivo para una población, sino puede ser, porque eso es lo que tiene la inclusión, que lo que se logra con la parte de resolver con las personas con discapacidad es válida para todos. Es un poco a la inversa. Se logra eso, pero es válida para todos, para que no esté en condición paralela o diríamos en una especie de discriminación positiva, porque no tiene por qué ser así. Aunque en principio se haga así, porque en principio así se hace, pero vale para todos. Entonces van a tener que flexibilizar las currículas. Creo que para allá vamos y los que presionan para que eso ocurra es la misma presencia de los jóvenes con discapacidad en educación superior, pero esto vale para todas los Para niveles. todos. Esto implicaría entonces no solo flexibilizar el currículum, contenidos, actividades, tareas, etcétera. Implica sobremanera flexibilizar los criterios, parámetros y prácticas de evaluación. Sí. Porque si no, bajo el criterio de homogeneidad, evaluación para ingreso, Sí. Evaluación para permanencia, evaluación para promoción y para asegurar que tiene las necesidades básicas de aprendizaje. Me acuerdo cuando nos echamos ese tiro en el 94. Con el artículo 41 de la Ley General de Educación, porque y para aquellos que no logren alcanzar los objetivos, se agregó satisfarán sus necesidades básicas de aprendizaje. Y preguntábamos, ¿cuáles son las puercas necesidades básicas de aprendizaje? Porque si no las satisfacen, están reprobados. Sí. Esa idea de la aprobación, reprobación, acreditación, certificación, también se superpuso a la idea de evaluación.
Porque pareciera ser que la evaluación es acreditación y certificación, y hay directores de escuelas y maestros de escuelas dicen, ese alumno le va a bajar la calidad a mi escuela, nomás por su discapacidad. Sí. Y entonces se vuelve el criterio de evaluación y de presupuestos. Yo te doy si eres escuela de calidad, el famoso programa de escuelas de calidad o PEC. Y el programa PEC te decía, yo estoy en un programa PEC, para que me sigan dando presupuesto, mis niños tienen que leer al ingresar a primero de primaria, pues que se lo den al de preescolar, que logró que sus alumnos ingresaran leyendo, pero no, esa escuela excluye de antemano a los que le bajen el perfil. Entonces, implica flexibilizar criterios y parámetros de evaluación, acreditación y certificación también, porque de otro modo, hablabas, por ejemplo, de ajustes razonables en el proceso de evaluación, trascendiendo el criterio humanitario que se tenía en la UAM, que por lo demás fue una etapa importante para asegurar el ingreso de alumnos que de otra manera no hubieran entrado. Y que hoy ya se están titulando algunos de ellos. Exacto. Sí, de hecho, yo creo que esa etapa, si hablamos de etapas, esa etapa es la que sostiene a la que sigue. Por eso, en el caso de las etapas, como lo quisiera ver yo, es que la última etapa contiene todas las anteriores, y no la etapa que polemiza con la anterior y que quiere deshacerse de la anterior. Pero no es la suma de las anteriores. No la suma, es una reorganización de la anterior. Se reordenan las anteriores, porque, por decir, si la lengua de señas y el braille pertenecen en la época del asistencial, pues lo estamos usando ahorita en la época educativa. Entonces, ni modo que hubiésemos tirado toda esa época, es como tirar el agua sucia con el niño adentro. Dices, pues espérame, esto sigue siendo vigente y lo vamos a tener que seguir usando. Quieras que no, toda la psicogénesis fue en el modelo médico, fue el modelo clínico, psicogenético, pero ese es el que nos puede ayudar ahorita en el aula. Sí, fue clínico, pero no necesariamente médico. No clínico, médico. Porque todo el modelo de Piaget es clínico. El de Vygotsky, el de Vallone, es clínico crítico incluso en Piaget. Sí, pero decir clínico no es necesariamente decir médico o biológico. No lo estoy refiriendo a eso. Estoy diciendo que eso aparece en el modelo médico, si quieres, como anticipación funcional para este nuevo. ¿Me explico? Porque es el que tiene mejores condiciones para trabajar los contenidos con cualquier alumno que tenga cualquier condición, discapacidad o sin discapacidad en ese aspecto. Porque es el que puede ser más abarcativo, tener en cuenta a todos. Los demás no te dan esa condición. Y ese surgió en tiempo, en ese momento, pero es como una anticipación funcional de otra etapa. Y esa, pues, desde luego tenemos que quedar con ella. Es lo que tenemos. Y habría que hacer mucho trabajo de investigación en ese aspecto. Hay dos preguntas. Una la hace Carmen Villaverde Hernández. No solamente de que ahora se demanda la atención de las UDI, Unidades de Educación Especial e Inclusión. De todas maneras, sigue quedando la pregunta: educación especial, educación inclusiva o inclusión educativa. 1 y 2, supongo que es Xochitl Aguilar, ¿la educación especial entonces se transforma en inclusión educativa? ¿O la inclusión educativa es pensada en la escuela para todos aquellos que están siendo excluidos? Porque es la pregunta con la que entramos a esta charla el día de hoy. Sí. Yo me acuerdo que nosotros siempre dijimos que el objetivo no era la integración educativa, era una estrategia, que el objetivo era la educación. Y el medio... La estrategia era la integración educativa. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que en la parte de los campos de la educación especial es un campo profesional, un campo en donde se realiza, hay estudiantes, hay profesionales, etcétera. Ese campo yo pienso que no desaparece porque cambies estrategias. Yo creo que ese campo existe y debe seguir existiendo, porque se tiene que
continuar esa profesionalización dentro de lo que se tiene que trabajar. Y yo digo, cuando se trabaja con discapacidad es inclusión educativa, pero no es contrario a la educación inclusiva. Es una particularidad de la educación inclusiva en el sentido más amplio. Y en el caso, lo que a mí me gusta de la SUDEI, ahora que, porque uno puede decir, siempre estará de acuerdo en lo último, había cosas que no estaba de acuerdo, pero algo que me parece importante es todo el servicio hospitalario que desarrolla y que no tiene pues ninguna otra en otros estados. No tiene que convertirse en UCI para eso, pero creo que ese esquema les permite pensar así. Y creo que ahorita con la famosa pandemia, yo creo que así como se va a hospitales, se puede ir a casas. O sea, se podía ir a casas a atender con todas las precauciones sanitarias, pero es imposible hacerlo por radio, televisión, internet, etcétera, y hay cosas que hay que ir a donde están los estudiantes. Si están en sus casas, están en hospital, Pues hay que ir donde están los estudiantes. A ver, pensábamos originalmente en las USAER como unidades de servicio de apoyo a la escuela regular o a la educación regular, valga a la educación regular. Ahora podría transformarse en unidades de servicios de apoyo a la educación. A secas. A secas. Pues sí. Porque ahora con ya no es regular, unidades de servicio de apoyo, ya no es regular y ya no es necesariamente en la escuela, porque si no estamos hablando de escolarización, sí. Es en la casa, o es en los CREES, o es en APAC, o es en un hospital, o donde sea. Pero no puedes hacer un currículum aparte, eso es lo que no creo que se pueda hacer. Paralelo. Ese es el problema, que si se hace paralelo ya violentas derechos. Pero si tú no estás, diríamos, estás siendo equivalente, entonces esa es otra condición. Ahora te diré una cosa, que la población en condiciones vulnerables pone a prueba los currículos y no al revés. Claro, siempre ocurre al revés, que el currículo pone a prueba a la población vulnerable y son los que están a prueba. Pero a la inversa también, pues, si es básica, tiene que partir abarcando a todos. Y las últimas pruebas de Planea, del INEE, dice el 60% de la población escolar en México no alcanza un nivel satisfactorio en matemáticas, y como el 40% en lengua escrita. Dice, pues la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Es castellano. Sí, bueno. Sí. Pero ¿qué tiene que pasar? Que tú comiences el currículum en el niveles más abajito y no sigas empezando más arriba, porque nunca te van a alcanzar. Y esas mediciones nos pueden servir para probar qué es lo básico de lo realmente básico. Lo básico es donde todos caben. Y donde todos caben, ahí partir. Entonces es trascender lo que originariamente se llamó grupos integrados. No, sí. Que era sacabas al alumno para apoyarlo, reforzarle el aprendizaje y que regresara a su grupo, que seguramente nunca lo iba a estar esperando, porque el grupo seguía su curso. Entonces aparecen los grupos B y a los 6 años tuvimos el problema de certificación de grupos integrados. Pero también prueba Monterrey, que no era prueba, porque ni tú ni nadie la pensó como prueba. Y perversa y demoníacamente acabó siendo una prueba para excluir. Sí. Entonces el problema de la exclusión es el problema de origen de todo esto. Y el problema de la inclusión, sea inclusión educativa, educación inclusiva, integración en su momento, porque son etapas de un proceso de cambio en la práctica educativa y sus alcances, valga lo que acabo de decir, ¿sí? Su cobertura, el asunto también de reconocer que hay personas que por su condición pueden tener habilidades para alguna tarea o para alguna actividad, y ahí es donde hay que reforzar, porque estamos acostumbrados a evaluar lo que no pueden hacer y por ahí no los ejecutamos por lo que no pueden hacer.
mientras que hay personas que tienen serias habilidades de reconocimiento en ciertos campos que hay que impulsar, aunque no lean ni escriban el castellano como queremos en las pruebas Planea o en las pruebas PISA o en las pruebas las que gustes. Pues es que esas pruebas tienen un estándar de un tipo de población, pero no es toda la población que existe, sino una parte de la población. Las comparas, pues el 60% no se parece a esa población. Pero hay que reconocerla, que no están en esas condiciones y partir de niveles más elementales en la currícula. Aunque no cambie la meta, pero cambia el punto de partida. Y en algún momento puede que en 2 ciclos llegas a la misma meta, pero llegas. Pero no puedes empezar arriba del nivel, porque entonces de antemano quedan fuera esa población. Vamos, un poco como dijera el poeta León Felipe, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar rápido y solos, sino con todos y a tiempo. Planteado así el terreno, así poéticamente, con el buen León Felipe, no sé si quisieras hacer una serie de comentarios para ir cerrando esta charla, porque me parece que ha dado un punto entre que es una discusión para ciertos niveles, si educación inclusiva, educación especial, inclusión educativa, etcétera, cuando el problema que tenemos es no excluir y asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación de todos, más allá de la condición que presenten. Yo me gustaría cerrar con algo que acabo de ver en el portal del COMIE. El COMIE también dijo en un momento, en junio, en agosto, no me recuerdo, dijo, o la educación es inclusiva o no es educación. O sea, ¿cuál es la medida de que si es educación o no? Que sea inclusiva. Y si no lo es, no es educación. Puede ser lo que sea, pero educación no es. Ya no estamos hablando de que educación inclusiva, inclusión educativa, entonces decir inclusión. No, educación o es inclusiva o no es educación. Así lo señala. Pero además dice algo que me parece importante, que dice, todos tienen condición de ciudadanos antes de entrar a la escuela. Y antes un poco decían, bueno, la escuela los educa para ser ciudadanos, como que no lo eran y terminan siéndolo. Dicen, no, la condición de ciudadano no lo da la escuela, es que eso lo da el hecho mismo de ser una persona. Entonces te tienen que dar el trato de persona, tengas lo que tengas, o de ciudadano con todos plenos derechos. Entonces, eso me parece extraordinariamente importante, porque llega a esa condición de tener pleno derecho y no te modifica el que tengas X o Y calificación, X y Y situación, porque tienes el pleno derecho. Y eso a mí me parece que refresca en mucho toda esta polémica que hemos estado abordando en este sentido. Entonces, creo que estén como estén las condiciones de quien sea, están en condiciones de pleno derecho. Y eso no se ha entendido por la escuela, que es la que va a educar para los derechos, pero insisto, no es que la escuela te dé esa condición de ciudadano. Ya le preexiste a la escuela la condición de ciudadano. E incluso la condición de si es mayor o menor de edad. No, es decir, es ciudadano hasta que cumple 18 y ya puede votar. No, es ciudadano pleno desde antes. Y esa condición es la que se debe exigir en el ámbito de la escuela. Con eso concluiría. Pues Eliseo Guajardo Ramos, yo esperaba, mucha gente esperaba aquí una gran pelea entre rudos y técnicos,
Y resulta que está muy sabrosa. Manda saludos Floricel Santizo desde Chiapas. Ah, qué bien. Daniel Reyes, a quien tú conoces. Pues el amigo. Stalin Santos Murga. Sí. Carmen Villaverde. Está Marcelino Bello Miranda. Sí, pues. De la Escuela Normal en Chilpancingo. Viguri, José Rangel, Laura Coria, Armando Rosales Tolentino, de varios lados de Huitzuco, Ismael Muñoz, Yadira Jaime y muchos más. No quiero dejar de agradecer a todos los que nos han seguido en diferentes lugares. No quiero dejar naturalmente de agradecer al buen Eliseo Guajardo Ramos por esta amena y buena charla. No quiero dejar de reiterar la invitación a quienes quieran, denle a la campanita del canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, su like y su suscripción. Y pues la próxima semana tendremos aquí al buen Ricardo Labias Maldonado hablando de adicciones, centros de integración juvenil y qué ofrecen la psicología y los psicólogos ante ello. Y el 21 de diciembre, ya casi para terminar el año, con la doctora Ana Lilia Dottor Llerena del Instituto Nacional de Rehabilitación sobre la neuropsicología y los neuropsicólogos en la rehabilitación. Muchas gracias. Gracias. Y hasta la próxima.